comenzar, solo recuerdo a cada uno de ustedes, como a YouTube, que el contenido de mi canal, Julio P y su mundo de terror, no está dedicado para el público menor de edad, sino para los mayores de 18 en adelante que saben que este género es ficticio. Y por ende, los personajes de que hablaremos tampoco son reales, son inventados por sus creadores. Hola a todos, espero que estén muy bien, porque como saben, esto es otro capítulo de la sección que aman y siempre me piden. Personajes posibles que amaríamos ver dentro del universo, tanto de cómics, series animadas, libros y más. Con este pedido, siendo ahora de parte de Alejandro Alemán. Así que checamos juntos cuáles las opciones que nos da, pueden ser parte o no de este mundo de terror. El primero que arranca la lista, bueno, de hecho es una chica, de un programa animado que lanzó Jetix, distribuyéndolo directamente a la televisión, y que tal vez todos recuerden por su canción tan popular y su historia, siendo bueno, Pucca, la cual fue estrenada directamente en el 2006, presentando aquí, en la villa de Suga, donde ocurre todo este mundo, a la propia protagonista, Pucca, una repartidora de fideos y como tal sobrina de los dueños del restaurante Go Wrong, los cuales preparan los conocidos fideos Yam Yam, que hay en esa villa todos aman. Pero que al mismo tiempo, Pucca está enamorada demasiado de Garo, un ninja silencioso, que hizo un voto de silencio directamente con el fin de nunca hablar, y quien siempre escapa de sus manos para que ella nunca pueda besarlo, abrazarlo y más. Aunque en particular se ha mencionado que de hecho Pucca y Garo siempre fueron novios, y esto era una forma de él de protegerla para que no recibiera daño. Aunque si hemos visto la caricatura, bueno, siempre ocurre de forma inversa todo eso. Y aunque para muchos de ustedes piensan que la misma Pucca es de Japón o China, bueno, en particular no es así, fue creada en Corea del Sur. A mano de los hermanos Boo-kyung Kim y Calvin Kim, a través de su empresa Booyah o Booz. Y eso surgió con el 99, Pucca comenzó con un proyecto universitario, que en el 2000 lo lanzarían como un servicio de tarjetas electrónicas animadas en línea, a través de la aplicación Flash, mismas que tuvieron una buena popularidad. Así bien recibidas, causó que la misma Jetix decidiera adquirir los derechos para llevarla a cabo a forma animada. Así durante los siguientes años realizaron directamente cortometrajes de apenas 2 minutos, que al público en particular les siguió gustando. Finalmente, decidieron llevarlo a cabo a otro formato, una serie televisiva completa, que como mencioné al inicio, debutaría directamente en el 2006, contando a un comienzo de solo 2 temporadas al 2008, y tras esto, hasta el 2018, se regresaría con una tercera temporada, que a día de hoy fue la última que han realizado. Sin embargo, como se lo pueden imaginar, tomando en cuenta que los creadores, Kim, siguen vivos en particular, es complicado decir en qué punto Pucca, como todo el demás elenco, podrían pasar a dominio público, o al menos en cierto caso, las tarjetas originales con las que ella y Garo debutaron. Pero por una película de terror, recordando que en cierta instancia ya hemos tenido filmes donde se presentan a parejas obsesivas, como en la misma Obsesión de este año, pudiera ser que Pucca es una chica muy enamorada, a tal grado que literalmente acosa a Garo de un lado al otro, siendo lo que en Japón se llamaría directamente como una especie de yandere. Pero ese punto llega tan extremo que quiere protegerlo de cualquier cosa que ella considere peligrosa en su vida, incluso si eso equivale, como todos sabemos, de personas relacionadas a él, gente que considera una amenaza al punto de sí o sí matarlas, y recordando su personalidad dentro de la serie, protegiéndolo, es lo que veo muy posible. Hubiéramos sido buena pareja, pudimos vivir algo especial. Pero estabas loca, bruja. El nuevo personaje, en este caso pertenece al mundo de Marvel Comics, como uno de sus principales representantes del mundo místico o de la magia, siendo bueno, Stephen Vincent Strange, o para nosotros, el Doctor Strange, el conocido hechicero supremo, quien protege el mundo terrestre de amenazas místicas, de otro mundo, en su mayoría sobrenaturales. Strange fue creado a mano del fallecido Steve Ditko, co-creador también de Disney Spider-Man, con el apoyo de Stan Lee con un guión, y en este último se inspiró en un programa de radio de los años 30, titulado Shandu the Magician o Shandu el Mago. Por otro lado, el nombre de Strange se basó con esto a la serie Strange Tales, una antología que la misma Marvel lanzaba durante esos años, ya que él debutaría exactamente en 1963, en esa historia que ven ahora, con su primer diseño que era un poco diferente del usual. Y aquí, en la historia que crearon, para darle a Marvel Comics un lado más místico que de la ciencia, Strange es un neurocirujano muy inteligente y talentoso, como algo arrogante, hasta que sufre un horrible accidente vehicular, mismo que ocasiona que sus manos sean imposibles de tratarse, quedando en un estado muy pero muy horrible, y descubriendo que no hay ninguna cura o proceso para esto, él, sin querer aceptarlo, hace un viaje por todo el mundo para encontrar sí o sí una respuesta, llevándolo de esta manera con The Ancient One, o el Antiguo, un hechicero que habita justamente en un pueblo escondido del Himalaya, quien se convierte en su mentor, enseñándole muchas magias diferentes, extrañas y místicas, haciendo que lentamente Strange se convierta en nuestro personaje titular, quien implementando objetos como el ojo de Agamotto y finalmente su capa levitadora, este regresa a Nueva York, donde justamente crea su santuario, el Sanctum Sanctorium,
en el que alguien lleva a cabo sus planes para proteger al mundo de amenazas terrestres, sobrenaturales, misteriosas y más. El personaje en particular fue bien recibido, la gente que habla del misticismo, a los dioses egipcios que se implementaban en sus historias, los elementos surrealistas y más, tanto que en los recientes años lo presentaron en otras ideas, como al final de los 60, dándole un diseño que sería más similar al actual, luego a inicio de los 70, como parte del grupo de Defenders, que era protagonizado por lo que era Hulk, Namor y el Surfista de Plata. Y tras esto luego le dieron a su enemigo principal, Shuma-Gorath, una entidad cósmica que para varios es considerada la copia de Starro. Pero ahí adelante también fue adaptado, no solamente a los medios animados de caricaturas o series, sino que también a live action, como una película del 78 hecha por Universal Television. Luego, Dr. Mordrid de Full Moon, la cual inicialmente iba a ser una adaptación de Strange hasta que la licencia que tenían expiró en la producción y le cambiaron muchas cosas. Y sin olvidar con esto la versión del UCM, interpretado por Benedict Cumberbatch, que al momento continúa estando vigente. Con su debut exacto en el 63, la versión que vimos de Strange, la primera de todas, pasaría exactamente al dominio público en el 2058. Y la única idea que se me puede ocurrir, recordando la versión malvada del Supremo Strange que vimos en What If, puede que aquel inicio nuestro doctor, tras el accidente que tuvo, hace todo lo posible con el fin de recuperar su movilidad en las manos, su pasión como neurocirujano. Esto, en lugar de conocer al antiguo, lo hace tener contacto con una criatura peligrosa y mística, quien lo engaña, a través de tener como tal su cuerpo y alma y darle sus poderes, volviéndole a nuestro hechicero, pero con la parte negativa de que ahora sirve como su sirviente, llevando a cabo actos horribles despiadados en el mundo entero, tanto el humano como el sobrenatural. Felicidades, eres un profeta. Pasando en este caso al tercer personaje, es de una serie que algunos tuvieron que haber visto en su momento por Nickelodeon, y eso tal vez por su temática, siendo relaciona buenos conceptos mexicanos, ya que hablo aquí de El Tigre, las aventuras de Manny Rivera, la cual se estrenó de 2007 a 2008, creada por la pareja de mexicanos Jorge R. Gutiérrez y Sandra Equihue, los cuales fueron fundadores de la compañía Mexópolis y también trabajaron después en El Libro de la Vida, y que Gutiérrez al día de hoy está trabajando también en la película Speedy González. Y si no la recuerdan, la historia tiene lugar en Miracle City, una ciudad basada directamente a Tijuana, Baja California, donde nos presentan a Manny Rivera, nuestro protagonista, quien es el hijo del héroe titular White Pantera o Pantera Blanca, y a su vez el nieto del malvado supervillano Puma Loco, donde a partir de ese punto, Manny tiene que decidir sobre si ser un héroe como su padre o un villano como su abuelo. Mientras en el proceso, se enfrenta a diferentes enemigos extraños, los cuales quieren obtener sí o sí la hebilla de su cinturón, que le permite aquí transformarse en nuestro héroe titular, el Tigre, comenzando de esta manera una aventura divertida como también desafiante. La pareja se inspiró directamente de sus vivencias del pasado, principalmente la experiencia de ellos viviendo aún en México, tanto en su infancia para el concepto de Manny, su familia y amigos, y pone de última instancia animándolo todo en la plataforma de Flash. Se estrenó de esta manera a partir de 2007 a 2008 como mencioné, con una sola temporada, que tuvo 26 capítulos y entre estos 50 segmentos, donde en el último, el público podía escoger de hecho si querían que Manny fuera un héroe o un villano, cosa que fue el primer resultado. Aunque no se preocupen, el bad ending o final malo como muchos conocen, está existiendo en YouTube, donde él se vuelve un supervillano con Frida, quien a la larga se convierte en su pareja barra compañera. Sin embargo, tomando en cuenta que Jorge R. Gutiérrez y Sandra Equihue siguen en vida, es complicado decir también en qué punto el programa podría pasar o no a dominio público, ya que bueno, ellos siguen trabajando en otros proyectos similares, y recordándome de forma divertida las películas que hemos tenido en México del Santo contra varios monstruos, que son catalogados como filmes de terror luchadores al final, puede que aquí, de una forma un poco más seria, Manny sea directamente un chico normal, pero que está obligado entre ambos lados, tanto por su padre y abuelo, que sí o sí tiene que escoger un mundo, un destino. Tal vez al final, ante el hecho de que es incapaz de hacerlo, corrompiéndose a sí mismo con el poder del tigre, volviéndose, para peor de los males de ambos y lo demás, es un asesino sanguinario, que solo quiere escoger su propio camino. Ya sé. Elijo esta. Y nuestro último personaje es uno literario, conocido e icónico, que hasta el día de hoy siguen siendo utilizados en muchísimas inspiraciones como historias, el mismísimo The Little Prince, o para nosotros, El Principito, sí, ese mismo, quien debutaría primero con su libro titular, publicado en el 43, esto en Estados Unidos, y luego en el 45 en Francia. Esto trae liberación a aquel país durante la Segunda Guerra Mundial, a mano del fallecido autor y aviador Antoine de Saint-Exupéry, quien también se convirtió con esto en su obra más popular. Y aquí esta historia sigue un narrador sin nombre, el cual de chico había dibujado una imagen de una serpiente o boa comiéndose un elefante, pero los adultos nunca comprendieron el significado y le dijeron que se convirtiese algo de adulto, y así de grande se vuelve un aviador, hasta que se estrella en el desierto del Sahara, donde ahí, entre toda la arena, conoce al Principito,
un niño quien de hecho le cuenta su historia, cómo nació un asteroide junto a una rosa, a la cual siempre cuidaba, y después de eso, emprende un viaje por todo el cosmos, a diferentes planetas, entre estos la Tierra, conociendo a diferentes personas o animales, como un zorro, y de esa misma forma llenando como tal su curiosidad. Aunque es una historia muy loca, como dije antes, es la obra más popular hasta el día de hoy de Antoine de Saint-Exupéry, sino traducida en muchos idiomas a diferentes países, y por este motivo sobre también muchas influencias. En su caso, Antoine se basó directamente en lo que le pasó, cuando el 30 de diciembre del 35, él y su copiloto se estrellaron en el desierto del Sahara, antes directamente del Año Nuevo, siendo algo que directamente pensó que nunca escaparía de ahí. Con el personaje de la Rosa, quien funge como el interés amoroso para muchos del Principito, se inspiró en su esposa del Salvador, Consuelo de Saint-Exupéry, y por último, con el caso del Principito como el narrador, fue basado directamente en él. Y se al mismo tiempo adaptó de muchísimas fuentes, que se pueden mencionar desde el formato animado a live action, también de canciones, obras teatrales y más. Al día de hoy continúa perdurando. Sin embargo, forma curiosa tal vez no sepan una cosa, que al momento, solamente en lo que es algunos países de Europa es dominio público, como también lo que hace en Canadá, ya que ahí se cumplieron también los 50 años tras el fallecimiento de Antoine, ahí son las reglas de aquel país. Pero por otro lado, en Estados Unidos aún no lo es. Faltan 95 años exactos que transcurran, que será hasta el 2039. Y de otro lado, en Francia tampoco, ya que si bien hay toda obra de los autores expira luego de 70 años tras morir, en este caso es diferente. Antoine murió entre comillas, diciéndolo así, en el 44, porque desapareció de la nada en su avioneta. Nunca más se descubrió hasta que los restos años después se encontraron, pero de su cuerpo para nada. Sin embargo, como él pereció durante la Segunda Guerra Mundial, se menciona que hay una ley extra, donde aquí se agregan 30 años a las obras de los autores que ya han fallecido en servicio o durante exactamente la misma guerra, y en su caso aún abarca esto. Por lo tanto, el Principito para Francia solo expiraría posiblemente hasta el 2045. Sí, así lo escribieron. Pero por otro lado, como dije, en ciertos países como Canadá hay dominio público, así que ahí no hay problema de que lo ocupen mientras anda aquel territorio. Y ahora por idea de terror, recuerdo exactamente el concepto de una historia espacial, allí hay diferentes planetas. Puede que el Principito sea un chico normal de inicio, que hace eso por curiosidad, conocer el mundo que vive, las diferentes especies, entre otras cosas. Por él también se está corrompiendo, entonces se cuenta que esa visión que tenía no era tan gradual como él esperaba. Y a través de los conocimientos que obtiene por cada lugar que visita, más y más se va convirtiendo en una fuerza oscura y siniestra, que posiblemente luego que desea, antes que todo sea pacífico en este universo, se acaba directamente con aquellos planetas, sin importar las especies o los humanos, o entre comillas animales que habiten en cada uno. Finalizando en este punto, de los 4 mencionados antes, hubo dominio público en ciertas instancias, el Principito, para Canadá y algunos países de Europa. De ahí en adelante para Estados Unidos hasta el 2039, y por último en Francia, su país de origen, en el 2045. De ahí el más cercano por obvias razones es la versión original de Doctor Strange, hasta el 2058. Y por último, con el caso de Pucca, como en la serie de Manny, Las aventuras del tigre, aún desconocemos exactamente cuándo esto pudiera ocurrir. Pero espero que para cada uno de ustedes, con nuestro amigo Alejandro Alemán, quien nos hizo el pedido, lo hayan disfrutado demasiado. Mándale con esto un saludo a mi amigo Manuel Gaetze, al cual espero que él, como muchos de ustedes, igualmente hayan disfrutado de este video. Invitamos de esta manera que se unan a mi canal, Juliopeis Mundo de Terror, ahí se pueden suscribir, darle like, compartir quienes quieran, activar la campanita de notificaciones, sin olvidar mis redes sociales, que son las de Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y Clapper. Y no se preocupen, sí, estoy tomando sus pedidos, cada uno de los que me han hecho los días anteriores, los estoy escribiendo para todos ustedes con el fin de traérselos, así que esperen un poco más, pero los verán muy pronto. ¡Hasta la próxima! Esto es Halloween.